Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos aún en la pandemia y algunas de las iglesias están cerradas, otras están abiertas, pero donde nos encontremos nosotros podemos ir aprendiendo acerca de Dios. Estamos en la lección 10 del año 2022, yo puse 2021, pero tenemos que ir aprendiendo algunas cosas interesantes acerca de esta historia. Vamos a hablar acerca de preparándonos. Estamos hablando nosotros, el versículo de memoria dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a hacer nosotros una dinámica con los alumnos y vamos a ver qué es lo que les gustaría organizar una fiesta, donde Jesús va a ser el invitado. En esta dinámica ellos van a responder las preguntas: ¿por qué debo aprender esta historia? ¿Qué lección tengo que aprender? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Y cómo puedo compartir con otros? La dinámica es que ellos van a organizar una fiesta con los alumnos de la clase que están presentes, en qué lugar va a sentarse Jesús, en qué lugar se debe sentar cada uno de los alumnos. O sea, quién debe estar al lado derecho, al izquierdo, más cerca, más lejos de Jesús y por qué. Entonces, en esta dinámica vamos a colocar una mesa como la que vamos a describir ahora en la lección, y entonces ellos van a decir por qué esta persona debe estar cerca, por qué esta persona debe estar lejos, quién se va a sentar al lado derecho e izquierdo de Jesús. ¿No es cierto? Porque vamos a pensar en esa fiesta que fue la Santa Cena, la última cena que Jesús tuvo con los discípulos, porque es importante ver esta actitud. Y vamos a ver también, descubrir cómo era la forma, cómo se celebraba una fiesta la fiesta judía en el tiempo de Jesús, que hasta el día de hoy los judíos siguen practicando, pero ya no es necesario, porque Jesús murió como el Cordero de Dios. Pero vamos a ver lo siguiente. Muy bien, la historia empieza que había llegado la hora de celebrar la fiesta judía. Era una fiesta que se celebraba desde que el pueblo judío había salido libre en Egipto. Por lo tanto, ahí en la última noche, después de la 10ª plaga, cuando mueren los hijos mayores, se organiza la celebración que Dios le dice a Moisés que el pueblo tenía que celebrar una fiesta, la fiesta de la Pascua judía. Entonces había llegado en el calendario de la vida de Jesús que también había llegado esa fecha, pero había llegado la fecha en cuando Jesús tenía que morir por nosotros en la cruz. Así que él ordena a sus discípulos ir a buscar a cierta persona, a cierto hombre, para que le indicase cuál sería el aposento donde él iba a celebrar la fiesta con los discípulos. En esta fiesta iba a ser una fiesta privada, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes han ido a una fiesta privada donde solamente hay amigos seleccionados. En este caso iba a estar Jesús con los 12 discípulos. Entonces Jesús le dijo que fueran a tal persona. Esto mostraba que Jesús no era dueño de casas, ni propiedades, ni iglesias. Jesús le pide a un hombre que le diga dónde va a celebrar la fiesta. Posiblemente Jesús había conversado con este hombre, le había dicho: yo vengo pronto, préstame una de tus casas o una parte de tu casa para hacer la fiesta, ¿no? En esa fiesta no estaba incluido este hombre. Era una fiesta exclusivamente de Jesús con sus 12 discípulos. Entonces los discípulos fueron para preparar esta habitación. Eh, pero, eh, como les digo, la fiesta judía tenía que ser preparada, pero ¿cómo iba a ser? Eso se celebraba en el 10º día del mes. Cada familia de Israel tenía que tomar un cabrito, un cordero, un cabrito, un cordero, macho, ¿no? De 1 año y sin defecto, o sea que no podía ser cojo, no podía ser ciego, no podía tener verrugas, ¿no? O enfermizo, y deberían matarlo, ¿no? Y guardarlo hasta el día 14º día donde lo iban a cocinar. En el 14º día de ese mes, automáticamente el animal era sacrificado, lo mataban,
y era llevado a la casa, ¿no es cierto? Donde era asado, la familia lo asaba, no hacían sopa, no lo freían la carne, era asado, ¿verdad? Y la familia tenía que comerse ese corderito, ¿no? Si ellos eran muy pocos, si eran solamente 2 personas, no se iban a comer todo el cordero, podían invitar amigos, así que por lo tanto eso era lo que iba a pasar, ¿no? La gente se reunía y en sus casas. Era para recordar lo que había pasado en Egipto más de 400 años atrás. El cordero tenía que ser asado, como te digo, y tenía que ser comido esa noche. No podía guardarse para el día siguiente o para el desayuno, no, era para la noche. Y era consumido con pan sin levadura, que era como una tostadita, y con hierbas amargas, para que si supieran la amargura que era haber vivido como esclavos, ¿no? Y entonces si quedaba carne, si quedaba pancito, entonces automáticamente era quemado porque no se podía guardar. Era algo simbólico. Eso significaba que también la muerte de Cristo, que iba a ser amarga, también significa que algún día nosotros vamos a pasar por estas pruebas difíciles y vamos a ir al cielo con Jesús y vamos a pasar la amargura. Así que esa era la fiesta judía. En esa fiesta judía solo participaban los judíos. Pero se dice que en el tiempo, que también ellos invitaron alguna vez a los egipcios para que participaran, pero eso es otra historia que no te la voy a contar. Esa era una fiesta y en realidad era una fiesta como que los judíos celebran hasta el día de hoy, pero en el tiempo de Jesús tenía que ser la última vez. Los discípulos ya después de esa no iban a celebrar otra Pascua porque empezaban ahora a celebrar la Santa Cena. Así que eso fue lo que Jesús iba a participar, ¿no es cierto?, con sus discípulos y tenían que los discípulos preparar la fiesta. Es porque a Jesús le encantaban las fiestas. La Biblia tiene muchas fiestas. Así que al pueblo judío le encantaban las fiestas y entonces Jesús estaba organizando una fiesta y tenía que ser bien organizada. Ahora, entonces los discípulos le preguntan, ¿dónde vamos a comer la Pascua? O sea, ¿dónde vamos a comer el cordero, el pan, las hierbas amargas? Y Jesús le dijo, envió 2 de los discípulos, no dice la Biblia quiénes, y le dijo, ir por la ciudad, y cuando entren ustedes se van a ver un hombre que tiene un cántaro de agua en la cabeza, y síganme. Eso era raro porque los hombres no iban a recolectar agua. Los que iban a recolectar agua eran las mujeres. Por eso se acuerda de la mujer samaritana. Y entonces cuando ellos fueron, estuvieron allí y efectivamente vieron que entre tantas mujeres había un hombre que estaba con el cántaro en la cabeza y lo siguieron. Y entonces, cuando él entró, entraron a un lugar, le preguntó el maestro, dice, ¿dónde está el aposento que he de comer con mis discípulos? Y él le mostró, este hombre fue y le mostró el lugar alto. Y entonces ellos arreglaron, porque a Jesús, aunque le gustaban las fiestas, no le gustaba el desorden. Así que Jesús comenzó realmente él a trabajar, los discípulos empezaron a arreglar las sillas, la mesa, y los discípulos comenzaron a arreglar, pusieron el agua, era costumbre tener agua para lavar los pies, era costumbre tener la comida lista. Como te digo, el cordero tenía que estar allí, tenía que haber pan, tenía que haber vino, tenía que haber hierbas amargas, tenía que haber todo porque en ese momento ya no podían, sea, al último momento no salen bien las fiestas. Así que estos hombres fueron y llegaron ahí. Ahora, según la cultura romana y judía del siglo primero, la mesa donde Jesús celebró la Pascua es muy diferente de las mesas que tú ves pintadas por Leonardo da Vinci o por algunos cuadros que tú ves ahí de la cena de Jesús. En realidad era un triclinio, quiere decir que eran 3 mesas juntas, una mesa larga y 3 formas que formaban la letra U. ¿Ok? Para los judíos dentro de la mesa había puestos de importancia y otros de menor importancia. O sea, era una mesa, como la que tú ves ahí, en forma de U. No es la mesa típica que se coloca, que es solamente una mesa larga. No, es las mesas en el tiempo de los romanos y en el tiempo de los judíos del siglo primero, era en forma de U. Ahora, aprendamos una cosa nueva.
las personas que era importante, ahí vemos nosotros varios cuadros o rectángulos, perdón, varios cuadrados. La persona importante ocupaba el lugar amarillo, que tú lo observas ahí. Esa era la persona, en ese caso era Jesús. Y luego los dos amigos que eran más importantes para Jesús se sentaba uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿No es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a que la persona principal se sienta o en la esquina o en la mitad de la mesa, ¿verdad? Mayormente en la mitad de la mesa, pero en este caso la mesa judía era diferente. Se sentaban las personas de acuerdo al orden de importancia que era para el organizador. En este caso, en esa mesa, en el lado amarillo se sentaba Jesús, en el lado derecho se sentaba Juan y en el lado izquierdo estaba Judas, ¿no? Y luego seguían los otros invitados, pero todos estaban alrededor, ¿no? Ahora, todo el mundo siempre quería sentarse al lado izquierdo o derecho del invitado, en este caso de Jesús. Y esa era una pelea, porque siempre quería la gente sentarse ahí. Pero es como, sí, cuando tú vas a una fiesta te quieres sentar al lado del cumpleaños para sentirte bien con él, para salir en las fotos, para ver que la gente sepa que es tu amigo. Y a veces uno hace un show y unos papelones terribles. Así que a veces no quieren que tú estés ahí, tú salgas y tú sales en todas las fotos. A veces quieren que realmente otras personas sean llamadas. Entonces Jesús ya decía a las personas, Jesús enseñó que cuando uno se va a sentar en una fiesta, siéntate en el último lugar y entonces cuando el invitado esté sentado, te va a llamar, ven, siéntate conmigo y entonces tú vas a sentir, la gente va a decir, wow, cuánto me quiere, cuánto lo quiere a él. Porque es mejor que sentarte al lado de él y te diga, no, mira, cámbiate él por él y entonces vas a pasar una vergüenza, ¿no? Así que es mejor que tú te sientes en un lugar menos destacado, o sea, aquí en el último lugar. Entonces Jesús te va a llamar o la persona te va a llamar a que te sientes al lado de él, ¿verdad? Pero a veces a veces uno se equivoca y hace unos shows, se sienta al lado de la persona y te dice, no, yo no quiero sentarme contigo, quiero sentarme con fulano de tal o con Carlos. Entonces Jesús enseñó que uno tenía que ser realmente muy prudente en cuanto a sentarse al lugar. Esto era lo que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque la persona que estaba a la izquierda, a la derecha de Jesús, era considerada una persona muy cercana, un amigo súper especial, y entonces esa era la importancia que nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces la Biblia nos dice que ellos estaban sentados, ¿no es cierto? Así como los vemos, pero al lado de Jesús estaba Juan, ¿no? Y el otro lado estaba Judas, quien no iba a traicionar a Jesús. Ahora, los discípulos sabían que Jesús amaba a Juan, que Juan era el discípulo amado. Judas se destacaba por su educación, porque era el tesorero. Así que ellos no creo que estaban, para mí, no, ellos no ambicionaban eso, sino ambicionaban tener una posición en el reino de Jesús. Así que como ellos eran el grupo selecto de Jesús, porque Jesús tenía aparte otros 70 discípulos, pero esos 12 eran los principales. Así que estos 12 estaban allí y estaban pasando un buen momento con Jesús. Pero cuando Jesús de repente está allí, de repente él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar a los enemigos, ¿no? Es interesante, pero Jesús sabía, todos los discípulos no sabían. El único discípulo que sabía que iba a traicionar a Jesús era Judas. Así que por lo tanto, ese fue un mensaje directo a Judas. Tú que estás sentado a mi lado, que dices ser mi amigo, dice que me vas a entregar. Y entonces Jesús, el que mete la mano conmigo en el plato para coger el pan, él me va a entregar. Así que cuando Judas estira para coger el pan, Jesús también estira. Y estaba comiendo Jesús el pan al lado de su enemigo.
O sea, no podía ser Juan, no podía ser Pedro, no podía ser ninguno de ellos. Era Judas el que tenía que entregar. Es interesante saber que la persona que entregó a Jesús estaba sentado a su izquierda, ¿verdad? Es interesante ver que, y eso nos enseña, que en la vida vamos a encontrar personas que están muy cerca de nosotros, pero que a la vez pueden darnos una traición contra Jesús, contra ti mismo, ¿no? Era una persona que realmente había andado con Jesús 3 años y medio, ¿no? O sea, tú puedes andar con muchas personas a tu alrededor, con muchos amigos, puedes tener parientes muy cercanos a ti, pero te pueden traicionar como Judas traicionó a Jesús. O sea, Jesús no pudo haber usado su poder para matar a Judas, destruir a Judas, pero él le hizo un bien, trató de que hasta el final él se arrepintiera, pero tristemente Judas no lo hizo. Judas no lo hizo y esta historia tiene muchas enseñanzas para nosotros. Primero, que a Jesús le encantan las fiestas, Jesús cambió la fiesta, porque en esa fiesta ya no se comió el que Jesús mandó, la Santa Cena solo se iba a comer pan y vino. La fiesta fue alegre, ¿no es cierto? Los discípulos estaban festejando, recordaban un acontecimiento milagroso, o sea que puede haber fiestas donde se recuerde cosas milagrosas que Dios ha hecho por la familia, porque todos ellos habían sido libertados de Egipto. Nosotros podemos tener también fiestas donde podamos dar gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Eh, Todos se sentaron, todos estaban comiendo, pero había alguien que no estaba feliz en esa fiesta y era Judas, automáticamente, ¿no? La posición, recuerda siempre cuando organices una fiesta, no busques sentarte al lado del protagonista de la fiesta, siéntate en un lugar aparte, porque debes gozar la fiesta, aunque te sientes en el último lugar, y si esa persona tanto te quiere, puede pedirte que tú te sientas cerca y entonces eh, podemos nosotros comprender eso, ¿no? Eso de gran importancia. También aprender acerca de los sentimientos. Las personas, aunque sean muy amigos tuyos, pueden esas personas equivocarse y pueden esas personas también, pueden esas personas tener una traición contra ti. ¿No es cierto? Jesús le dolió porque fue un discípulo que había estado muy cercano a él, el tesorero, el que manejaba el dinero, el que decide venderlo a los enemigos de Dios. Es interesante cuánto podemos aprender de una historia, ¿no es cierto? Es interesante que ahora tú, como una actividad, coloques a Jesús en el centro de tu fiesta, en la clase, pongas a tus amigos, porque este estaría cerca, porque este estaría al final. Y es una cosa muy interesante que nosotros podemos hacer en esta lección. Esta fue la última fiesta de cada uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Judas fue la última fiesta que estuvo y después de eso se suicidó cuando Jesús fue sentenciado a muerte, él se ahorcó. No, es una historia que los discípulos jamás lo olvidarían, ¿no? Que en sus predicaciones contarían, ellos no pintaron un cuadro, pero estoy seguro que ellos sabían realmente el mensaje de esta historia, ¿no? Ellos tuvieron que hablar mucho de Judas, ¿verdad? Con el tiempo ellos pudieron saber más de Judas cuando el Espíritu Santo les dijo cómo realmente era Judas. Realmente son cosas que tenemos que nosotros recordar siempre, ¿no es cierto? Que no importa las cosas que pasen, tenemos que siempre mantenernos fiel a Dios y disfrutar el día, ¿no? Los discípulos disfrutaron esa noche, la última noche que estuvieron con Jesús. Por supuesto que nunca lo olvidarían, pero es importante que cada uno haga las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Y vemos aquí una fiesta, la última fiesta organizada por Jesús, de una manera interesante. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana y continuamos con el siguiente tema.